como si fuera mi último día. Voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. me quedara un momento, Me quedara un momento. voy a mostrar que te amo, que estoy con... El Señor les bendiga en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes en sus casas para que platiquemos de la palabra del Señor. Esta noche es una noche especial porque sabemos que el Señor, desde que amaneció, nos dio vida, nos dio salud y nos tiene en bendición en nuestra casa. Quisiera que le diéramos gracias al Señor esta noche. Cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, que también nos hable conforme la necesidad que tenemos cada uno, para que su palabra nos conforte, nos edifique, nos exhorte y además genere ese caminar en nuestra vida que nos lleve hacia la vida eterna. Así que cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos la vida. Te damos gracias porque nos has dado salud. Entramos, Señor, por tus atrios, como dice tu palabra, con acción de gracias, dándote gracias, muchas gracias esta noche porque has sido bueno con nosotros. Ahora, Señor, te pedimos que venga un espíritu de sabiduría, un espíritu de ciencia, de revelación, de conocimiento de lo alto, Señor, para que podamos entender tu palabra, podamos transmitirla, Señor, y que se impregne, que se meta hasta los tuétanos, en lo más profundo de nuestro corazón, para que la podamos poner por obra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma. Llevamos todo espíritu y todo pensamiento en este momento a la obediencia de Cristo y declaramos este tiempo, declaramos tu gobierno y tu señoría en este lugar y en cada una de las casas donde nos escuchan. Te damos gracias, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiga ya al que está a la par suya. Yo sé que es su familia, pero bendígalo. Dígale, te bendigo en el nombre del Señor. Vamos a seguir platicando, hermano. Hemos estado platicando acerca de tiempos finales, la familia en el tiempo final, y hemos estado utilizando el pasaje que está en Malaquías, si no estoy mal, y en Lucas capítulo 1, que fue lo último que platicamos. En Lucas dice que antes de que venga el día del Señor, irá delante de él. Cuando está hablando de Juan Bautista, irá delante de él el espíritu de Elías, haciendo volver el corazón de los padres y hacia los hijos, y de los rebeldes a la justicia o a la prudencia de los justos, así es como dice. Y pues asociamos que tenemos que tener en nuestra casa, porque cuando habla de rebeldes está hablando, creo yo, de nuestros hijos o de alguna situación que se pueda dar de rebeldía en nuestra casa. Recuérdese que en el Antiguo Testamento la palabra rebeldía está íntimamente ligado con amargura, y eso ya lo platicamos hace algunos meses cuando tuvimos el discipulado de matrimonios presencial o discipulado de familia. Y pues ya no quise tocar ese punto porque ya lo platicamos. De repente, para los que no lo han escuchado, en algún momento tal vez lo vamos a volver a transmitir, ¿verdad? Pero dice que va a ser volver el corazón de los rebeldes hacia la prudencia de los justos.
Entonces, si queremos nosotros tener esa unidad en nuestra casa, que no haya rebeldía de parte de los hijos hacia los padres tenemos que tener justicia, tenemos que ser justos. Hablamos que el espíritu de Elías tiene que introducirse en nuestra casa y causar diferentes efectos para que pueda ser ministrada nuestra casa de una manera especial. Hablamos que el espíritu de Elías nos hace conocer los tiempos, como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Que conocían los tiempos. Dice que Elías levantó la palabra de parte del Señor, dijo: no va a llover conociendo los tiempos, y no llovió hasta que por medio de su palabra volvió a llover. Habla de los tiempos. La Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y su momento. Hablamos también que el espíritu de Elías nos libra de la muerte espiritual y física. ¿Se acuerda cuando platicamos que él fue a Sarepta? Y Sarepta, el topónimo de Sarepta quiere decir emboscada de la boca, aun cuando nosotros mismos proferimos cosas malas para nosotros, porque aquella viuda dijo: solo vamos a comer lo que tenemos y nos vamos a dejar morir. Elías le dijo: eso no va a pasar, porque ni va a escasear el aceite, ni tampoco va a escasear la harina, pero primero hazme para mí, tráeme agua y tráeme una torta pequeña para mí. Hablamos también de que eso que el profeta hace en ese momento pareciera ser que es algo, hermano, imprudente, ¿verdad? Porque no había que comer, ella era lo único que tenía y todavía le cae visita, ¿verdad? De un desconocido, un siervo del Señor, y le pide eso, que muchas veces ha pasado también, pero eso es porque el espíritu de Elías quiere mantenernos en los principios de Dios también. Hablamos de que ahí lo primero siempre tiene que ser el Señor en nuestra casa. Luego platicamos, hermano, de que el espíritu de Elías, y en eso estamos en este momento, y ahí vamos a retomar, que el espíritu de Elías también erradica, extirpa, saca, elimina toda idolatría que pueda haber en nuestra casa, porque dice que cuando él estaba con los profetas de Baal e hizo descender fuego del cielo, dice que después apresaron a todos los profetas de Baal y los llevaron al torrente de Cisón y les cortaron la cabeza. Uno de los enemigos de Elías del espíritu de Elías es la idolatría, pero el espíritu de Elías es el que puede erradicar, extirpar, echar fuera toda idolatría de nuestra casa. Platicamos que la misma palabra Baal, hay muchas palabras de idolatría y en eso estamos. Apenas hoy vamos a platicar acerca de la segunda palabra de muchas que hay que estoy estudiando para poderlas platicar con usted, pero hablamos que Baal quiere decir ídolo, pero que a su vez quiere decir maestro. Platicamos que Baal también quiere hacer casa. Recordemos que los ídolos lo que quieren es adoración, ¿verdad? El Señor nos hizo a nosotros como una figura. Él ya lo venía haciendo desde el Antiguo Testamento. Si usted se acuerda, cuando se erigió el tabernáculo, que fue una copia de lo que estaba en el cielo, dice Hebreos que se lo dieron a Moisés, le dieron el diseño y lo hizo en representación de lo que iba a ser después un templo y luego esta morada que nosotros tenemos, ¿verdad? Y un edificio que vamos a nosotros a tener más adelante cuando seamos transformados. Pero ese tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. De la misma manera nosotros somos trinos. Entonces los ídolos lo que buscan es adoración, y para tener adoración necesitan casa. Hablamos que Baal puede edificar casas, puede apropiarse de casas. ¿Se acuerda que hablamos que todas las palabras, la palabra Bet, donde aparece la palabra Bet con B labial o B alta, significa casa? Y cuando nos ponemos a buscar en la Biblia, aparece Bet Baal, casa de Baal o casa del maestro. Pero la casa que aparece, por lo menos en el diccionario Hitchcock, dice Bet Baal Meón, y también lo aparece en la concordancia Strong. Entonces, cuando lo traducimos Bet Baal Meón, está hablando porque Meón quiere decir habitación o donde habita. Entonces, ya no solamente es una casa, sino que permanentemente habita ahí. Entonces, si Bet es casa, Baal es ídolo o es maestro.
y Meón quiere decir habitación, lo que está diciendo que hay casas donde se enseña la idolatría, donde hay maestros de idolatría. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces estamos hablando de toda esa idolatría que debemos de sacar de nuestra casa, porque al final del día, hermano, nosotros vamos a volar. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, y usted y yo, como padres de familia, con su esposa, tenemos la responsabilidad de poner justicia en nuestra casa, de ser justos a la manera de Lot por medio de la fe, para que nuestra casa sea rescatada de esta tierra en ese pronto advenimiento del Señor Jesucristo. Entonces en las casas se puede enseñar idolatría. Quisiera retomar este pasaje bíblico en Jeremías capítulo 9, verso 13 y 14, versión de las Américas. Yo creo que se lo van a poner ahí en su casa para que usted lo vea en su teléfono, su computadora, su televisor, lo que el Señor le ha provisto para poder estar conectado con nosotros. Y dice de la siguiente manera: respondió el Señor, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni han andado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones. Eso lo platicamos hace 15 días. Y tras los Baales, es decir, tras los ídolos o tras los que enseñan idolatría, tal como sus padres les enseñaron. Por eso le decía que Baal hace casa, mete idolatría, y esa idolatría ha sido pasada de generación en generación. Mire, en el mejor de los casos, ha sido una idolatría que nos han enseñado cuando veníamos, por decirlo así, de alguna otra religión, aunque nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Jesucristo. Entonces había una idolatría, como la conocíamos, que era bien marcada, que la gente la enseñaba a sus hijos, de poder cargar algún símbolo puesto en el cuello, hermano, con una cadena, hasta de repente pues padecer dolor de hombro a usted en el tiempo de verano, y algunas otras cosas más, ¿verdad? Que yendo para allá, para el oriente, creo que íbamos, le digo, porque alguna vez a mí me llevaron de niño a la iglesia grandota que está ahí, y nos enseñaron ese tipo de idolatría, y de generación en generación. Pero hay otros tipos de idolatría, y por eso es tan importante que estudiemos, que veamos la mayoría, si pudiéramos ver todas las palabras con las que se puede traducir ídolo o idolatría, sería fabuloso. En alguna ocasión incluso platicamos de aquella idolatría. Los que venían al discipulado se recordarán del terafín, que es un ídolo doméstico, porque hay ídolos domésticos, y ese era un ídolo sexual que Mical metió dentro de su cama, haciendo parecer que era David el que estaba ahí. Entonces hemos hablado de muchas cosas, pero sería interesante y poderoso para nuestra casa poder entender todo ese tipo de información que hay. Pero como les decía, hay otro tipo de idolatrías que nos han transmitido, ¿verdad? Que nosotros las desconocemos. Quisiera leerle, y vamos a poner, no sé si tengo por acá ese texto, me voy a trasladar hasta acá para que entremos ya en materia, para hablar de una nueva palabra que se traduce como ídolo o idolatría. Pero quisiera antes, mi amado hermano, que pusiéramos Romanos capítulo 2, verso 22. Esa versión, creo que la tenemos ahora ahí, ya la tenemos ahí, que es en la versión de las Américas, y en la versión Kadosh, si la pudiéramos poner. Y yo se lo voy a leer de esta manera, porque tenemos que volver a hacer la pregunta, y este texto lo vamos a seguir remarcando y remarcando y remarcando y remarcando y remarcando, porque nosotros no tenemos a veces el conocimiento de que lo que estamos haciendo en nuestra casa, los actos que nosotros realizamos en nuestra casa,
muchos de ellos pueden ser idolatría. Espero en Dios que no, pero por lo menos tenemos que tener la responsabilidad de enseñarlo. Dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos, dice esta versión. Si ponemos la versión Kadosh, esa me gustó porque esa lo dice de la siguiente manera. Dice, diciendo, no cometerás adulterio. ¿Cometes tú adulterio? Ahí está preguntando el Señor. Detestando los ídolos, ¿cometes tú actos de idolatría? Esa sería la pregunta que yo le vuelvo a hacer esta noche a usted en su casa. Detestando ídolos. Porque nosotros aquí en la iglesia, si yo le preguntara aquí presencialmente cuántos todavía son idólatras, la mayoría diría no. O diga amén, el que es idólatra todavía, ninguno diría amén. El asunto es de que realmente tenemos que autoexaminarnos y empezar a aprender qué es idolatría. ¿Qué es seguir ídolos? De lo que nos transmitieron nuestros padres en su terquedad de corazón, porque dice que en la terquedad de corazón de nuestros padres aprendimos. El pueblo de Israel así le pasó y se fueron tras los Baales, tal como sus padres les habían enseñado. Entonces la pregunta del $1,000,000 esta noche es, detestando tú los ídolos, ¿cometes tú actos de idolatría? Tendríamos que explicar cuáles son los actos de idolatría, ¿verdad? Ya hablamos por lo menos del primero. ¿Se acuerda que platicamos del ególatra? Ese es un acto de idolatría, los amadores de sí mismos. Hablamos, hermano, podríamos hablar ahí incluso hasta del culto al cuerpo. Ya no platicamos nada de eso, pero tratamos de ser lo más enfáticos posibles. Y hay gente que le ha enseñado a sus hijos ese egoísmo, esa egolatría, esa soberbia, hermano, del corazón, porque entonces los papás en algún momento maduran y de repente y pueden aterrizar en que todo lo que hay en la tierra pues se va a terminar y que no vale la pena sentirse superior a nadie, ya sea por capacidad monetaria, por apellido, por conocimiento, por títulos que se puedan dar de preparación secular como universitarios, maestrías, etcétera. No debiera de ser así. Sin embargo, el ególatra, el amador de sí mismo, es un egoísta, es una persona que piensa en sí misma. Y esa es un tipo de idolatría que hemos enseñado. Hermano, bueno, ya eso ya lo platicamos, no vamos a repetir, pero dice que la Biblia que Satanás en el cielo, incluso platicamos de 5 manifestaciones que él habló en el libro de Isaías, donde dice, subiré al cielo, me sentaré en el trono, por encima de las nubes, etcétera. Y Satanás, su orgullo, su arrogancia, su egoísmo, su egolatría, por eso dice la Biblia, no se pongan neófitos, gente recién convertida, a que participe en cargos importantes, por decirlo así, se lo estoy parafraseando, o no los pongan a servir porque pueden caer en el lazo de Satanás, y el lazo de Satanás es el orgullo, es la egolatría, y ese es un tipo de idolatría que nosotros mismos le hemos enseñado a nuestros hijos, dándoles a veces lo mejor, la mejor ropa, el mejor carro, el mejor colegio, el mejor vestido, el mejor shampoo, todo lo que usted quiera. Nosotros les hemos hecho ese año y hemos enseñado idolatría, hemos cometido actos de idolatría sin ni siquiera saber que lo que estamos haciendo es idolatrando. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, detestando a usted ídolos, porque sabemos que el único que merece toda la gloria, la honra, el honor, es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. ¿Comete usted actos de idolatría? Quizás ni lo sabe, pero para eso estamos acá, para poder enseñar, discipular, y que toda idolatría sea llevada al torrente de Cisón y sea decapitada ahí, hermano, sea extirpada y sea echada fuera de su casa, para que el espíritu de Elías haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, que toda rebeldía se vaya en el nombre de Jesús. Quisiera platicarle de esta palabra que encontré en el diccionario Strong,
usted lo puede buscar, y si no en el diccionario de nombres de palabras hebreas, también aparece en el diccionario TUI. Pero yo lo saqué del diccionario Strong. Es la palabra aben, así como se oye, con tilde en la A y B corta, B de vaca. Esa palabra se traduce como ídolo también. Traduce como ídolo. Se utiliza únicamente 2 veces en la Biblia, al menos en la Reina Valera 60 aparece 2 veces nada más, y esos 2 pasajes bíblicos los vamos a tocar. Pero esta palabra aben tiene una raíz que propiamente dice es jadear. Usted ha visto cuando los perritos jadean, ¿verdad? Que hasta botan saliva y abren su boca, ¿verdad? Y abren su lengua, porque dice que los perritos, por medio de la lengua, abriendo su boca por ahí, pues ellos absorben la frescura del aire para quitarse el calor que tienen, sobre todo cuando han corrido o caminado mucho o están en un lugar donde hace mucho calor. Pero normalmente es cuando se ejercitan los perritos o andan en la calle y hay mucho sol. Entonces dice propiamente jadear, que es afanarse, usualmente en lo vano. Eso quiere decir esta palabra aben. También quiere decir injusticia, quiere decir injusto, quiere decir luto, quiere decir mal, quiere decir maldad, violencia y muchas cosas más, pero al menos esas son las que me interesan, y todas están amalgamadas hacia lo mismo, pero que son las que más luz nos van a dar. Entonces, cuando dice que es jadear, afanarse usualmente por lo vano, esta palabra, lo que nos está diciendo esta palabra aben, es que el afán es un tipo de idolatría. Y fíjense qué tremendo es esto, porque nosotros hemos predicado hasta el cansancio que no debemos afanarnos. El afán no debiera de estar en nuestra vida. Sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo sigue cayendo en el afán. Y lo que no sabemos es que como familias, al afanarnos, lo que estamos haciendo es cometer actos de idolatría. Ahora, fíjese usted que ahí dice jadear. ¿Por qué? Porque el afán cansa. El afán agota, es agotable, hermano, porque mire, para decírselo en palabras muy chapinas, el afán es, hermano, ¿cómo se lo pudiera decir? Ay, Dios mío, el afán es querer alcanzar con nuestras propias fuerzas, medios, instintos, capacidad monetaria, intelecto, etcétera, todas aquellas cosas que son terrenas. Con nuestras propias capacidades quererlo alcanzar, algo que es deseado. Ahora, fíjese que aquí dice que es jadear, es afanarse usualmente en vano. La Biblia dice abundantemente en el libro de Eclesiastés, lo dice muchísimas veces. Creo que eso sería como la manera en que podríamos identificar el libro de Eclesiastés, es vanidad. Vano. Pero dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Y le acabo de explicar que el afán cansa. ¿Por qué? Porque se trabaja por lo que es vano. ¿Por qué? Porque se trabaja debajo del sol. ¿Por qué? Porque es agotante, es agotador. Son aquellas cosas que con nuestra propia fuerza nosotros queremos conseguir. Entonces el afán es un acto de idolatría. Por eso en la Kadosh dice, detestando tus ídolos, cometes actos de idolatría. No diríamos todos, pero si estás afanado, estás cometiendo actos de idolatría. Y usted mira, entonces, hermano, entonces, ¿cómo hago? Pues yo tengo que trabajar, tengo que hacer, sí, tenemos que trabajar y tenemos que hacer, pero yo quisiera invitarlo a usted que dejara que Dios obrara en lo que Él quiere obrar. Porque mire, hermano, la Biblia dice que hay que esforzarse y ser valiente, pero el esfuerzo creo que debe de terminar cuando se hace lo posible y empieza Dios a hacer lo imposible, porque cuando Dios empieza a añadir sobre lo que nosotros hacemos, es increíble, hermano, créamelo, es increíble lo poco que uno puede hacer. Yo no estoy diciendo que se vuelva un haragán,
porque estamos pensando ya quizás en cosas económicas, pero esto va para toda nuestra manera de vivir. Es increíble lo poco que nosotros podemos hacer y lo increíble la increíble manera, en que Dios puede multiplicar todo lo que nosotros hacemos, porque nuestro Dios es un Dios de suma y multiplicación. Así es nuestro Dios. Entonces el afán es jadear, es cansarse, es querer alcanzar por nuestras propias fuerzas. Y cuando nos metemos en ese río, que Eclesiastés lo habla abundantemente, yo no me quise meter ahí porque si no, no le puedo explicar algunas otras cosas que son importantes, y Eclesiastés yo creo que usted lo conoce, y si no, léalo en su casa. Ese libro creo que tiene 12 capítulos, creo, ¿verdad? No sé, o más, no recuerdo. ¿Para qué me voy a poner a decir lo que no tengo en mi mente? Pero léalo en su casa. Entonces, hermano, Abén es afán. Aparece solo 2 veces en la Biblia. Mire, Proverbios capítulo 2, verso 1, y vamos a leer al 5, rapidito. En la Reina Valera 60. Y me sigue mi amadísimo hermano ahí. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Lo que el Señor está haciendo aquí es en el libro de Proverbios, por el propio Salomón, es una analogía, hermano, porque la gente busca con afán el oro, la plata y todas las cosas terrenas. Pero si con ese afán buscáramos la sabiduría, la inteligencia y todo lo que viene de Dios, hermano, como decimos aquí en Guatemala, otro gallo cantara. Por eso le quise poner este pasaje. Mire, la Biblia dice en Filipenses: por nada, diga conmigo en su casa, por nada estéis afanosos. Así dice la Biblia. Por nada tenemos que estar afanosos, sino que por medio de nuestras oraciones y súplicas sean conocidas, sean propuestas, sean declaradas nuestras necesidades delante del Señor, y Él nos va a suplir. Y después dice: y que la paz del Señor, que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento humano, esté sobre nosotros. Entonces, si estás afanado, sobre todo en este tiempo, si hay afán en nuestra vida, ese es un acto de idolatría. Mire, ay, hermano, ¿cómo podemos nosotros? Tenemos que seguir predicando y enseñando lo que la palabra dice. Nosotros no podemos estar predicando y enseñando solo acerca de la circunstancia. Por supuesto, nosotros tenemos que estar, yo lo dije hace 15 días, todo lo que estamos tratando de transmitir tiene que estar enfocado hasta tiempos finales, que son los tiempos que estamos viviendo. Porque definitivamente estamos viviendo tiempos finales, tiempos escatológicos, ¿verdad? Pero tenemos que enfocarnos que la misma circunstancia puede hacer que la gente caiga en actos de idolatría y que se prive de un día ser levantado hacia las nubes para ser rescatado e irse a casar en las bodas del Cordero. Por la misma circunstancia. Porque la misma circunstancia, mire, hay mucha gente que está bien, llamémosle bien, en el sentido de que tienen lo necesario y un poquito más, pero que por el mismo afán, que sienten que de repente ya no va a haber trabajo, que algo puede pasar, se andan exponiendo y haciendo otro montón de cosas que no debieran de hacer, porque Dios les ha provisto para que tengan paz y tengan tranquilidad en su casa. Porque están afanados. Y así le podría yo hablar de muchísimas cosas que producen afán. Y generalmente, según la traducción de Abén, usualmente dice esta versión, es afanarse por lo vano. No nos afanamos por lo espiritual, sino por lo que es vanidad, todo lo que está abajo del sol. No nos afanamos por lo que tiene cobertura, porque hay muchas cosas
aún aquí en la tierra, que no están debajo del sol, que podríamos platicarlas. Pero como no ese es el tema, porque las cosas que están debajo del sol son unas y hay otras que para eso el Señor dio coberturas. Por lo menos 5 aparecen por medio de la mano del Señor. Muy bien, acompáñeme a 1 Samuel, porque aquí es la primera vez en que se usa la palabra Abén en la Biblia, en este pasaje que le voy a leer, y lo vamos a leer en diferentes versiones. Entonces, el afán es un acto de idolatría. ¿Tú que detestas ídolos, cometes actos de idolatría? Eso es lo que nos está preguntando el Señor. Si estás afanado y no sabías que el afán es idolatría, déjame decirte esta hermosa noche que es un acto de idolatría. Y la idolatría, hermano, mire, hemos nosotros progresado. El Señor ha abierto sus tesoros, ha declarado sus misterios. Dice la Biblia que los misterios son aquellas cosas que han permanecido selladas por un tiempo, pero que van a ser abiertas en el momento indicado, que la iglesia esté preparada para recibirlas. Porque el misterio es algo que en un tiempo fue secreto, pero que es revelado. Y nos han revelado palabra. Nos han revelado palabra. Y en este tiempo, la palabra tiene que ser más abundante. Había algo que le quería decir y ahorita se me escapó. Así. ¿Por qué le decía esto? Porque yo recuerdo que cuando estábamos estudiando hace bastante tiempo, hace muchos años, teología, los pecados se dividían por lo menos en tres rubros. Eran los pecados contra sí mismo, que dentro de ellos estaba el adulterio, la fornicación, etcétera. Estaban los pecados que atentan contra el prójimo, que eso sería el egoísmo, la envidia, etcétera. Y estaban los pecados que atentaban contra Dios, y dentro de ellos estaba la brujería, la hechicería y la idolatría. Pero eso es desde un punto de vista teológico. Por eso le digo que ahora la idolatría no solamente atenta contra Dios, atenta contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra salvación, contra todo lo que Dios nos ha dado como bueno. Entonces, aquí en 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, es donde por primera vez aparece la palabra amén. Dice 1 Samuel 15, 23, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Si me haces favor, me dice mi hermano, con las versiones que te fui pasando, creo que la primera ahí es la Reina Valera 60. Porque como pecado de adivinación, este es un texto muy conocido, pero dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como Abén e idolatría, la obstinación. Aquí dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí le está hablando a Saúl. Usted sabe todo lo que Saúl pasó y todo lo que Saúl hizo mal. Saúl estaba íntimamente ligado con la palabra Abén, porque él en determinado momento se afanó, él en determinado momento hizo maldad, él en determinado momento, mire, todo lo que se traduce, también hizo injusticia, fue injusto, violentó incluso al que iba a ser próximo rey de Israel, lo persiguió por muchos años. Esta palabra idolatría, cometió actos de idolatría increíbles, pero aquí en esta palabra, en este pasaje, dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Pero leámoslo en la versión Dios habla hoy. Esa la tenemos ahí, yo pedí favor que me la consiguieran. En esta versión dice, tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que le desobedece. Entonces la obstinación y la desobediencia son sinónimos, ¿verdad? Están íntimamente ligados. Entonces otro acto de idolatría que está íntimamente ligado con la palabra Abén, ídolo acá, es la desobediencia. La desobediencia es un acto de idolatría. Tú que detestas ídolos, nosotros que hemos dicho que detestamos ídolos, ¿cometemos actos de idolatría? Sí. ¿Y se lo tengo que aseverar? Sí, sí.
Mire cómo lo dice la versión latinoamericana, la BLA latinoamericana 1995. Ahí se lo están poniendo en su casa. Esta versión lo dice de la siguiente manera: la rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Y aquí se traduce Amén. Aquí se traduce la palabra Amén. Es un crimen tan grave como la idolatría, el ser desobediente. Mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Esta lo dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Es decir, que la obstinación, la desobediencia y la arrogancia son sinónimos. Están íntimamente ligados y son actos de idolatría. ¿Quién es el que no obedece? El arrogante. ¿Quién es el que no obedece? El obstinado. ¿Quién es el que no obedece? Pues el desobediente, ¿da usted? Mire cómo dice la PDT, esta es la palabra de Dios para todos. Esta lo dice de la siguiente manera: negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Entonces, mire, el hacer la voluntad de nosotros y no hacer la voluntad de Dios, el desobedecer, es como pecado de adorar ídolos. Es idolatría, pues. Mire, se lo estoy poniendo en todas estas versiones para que le quede bien clarito. Mire cómo dice la última versión, la versión antigua RM Stendhal 1996. Esta lo dice de la siguiente manera: porque la rebelión es pecado de hechicería, ídolo e idolatría, el quebrantar la palabra de Dios, desobedecer la palabra del Señor. ¿No dice la Biblia por nada estén afanosos? Pues solo con esa ya estamos nosotros cometiendo actos de idolatría. Y entonces el espíritu de Elías lo que tiene que venir a hacer es a erradicar, extirpar, echar fuera, cancelar todo tipo de idolatría que pueda haber en nuestra casa, pero no ya, hermanos, solamente de cuestiones físicas, de madera, oro, plata, bronce, madera, como leímos en Apocalipsis, que la gente todavía tiene, y eso es una figura que aún pasando, dice que se estaba muriendo la tercera parte de la tierra en Apocalipsis, y la gente no dejó de idolatrar cuestiones como el oro, la plata, bronce, etcétera, los 5 elementos que vimos ahí hace 15 días. Hay gente que en este preciso momento estamos en tiempos realmente, hermano. Yo no sé si usted siente que aleluya, gloria a Dios, qué bonito está. No, damos gloria a Dios porque nosotros no dependemos de circunstancias, pero la cosa no está tan bonita que se diga. Y aún en este momento hay gente que sigue en desobediencia. Sigue en desobediencia. Nosotros no podemos seguir así. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Desobediente. Mire, en alguna ocasión predicamos acá en la iglesia, ya hace bastante tiempo, pero yo lo he recalcado, que la palabra obediencia, no recuerdo la palabra hebrea ahorita, no se me viene a la mente, pero sí me recuerdo el significado. Y la palabra obedecer está íntimamente ligado, o quiere decir escuchar. Escuchar con inteligencia, escuchar inteligentemente, escuchar atentamente, porque el que no escucha no obedece. Y así hay un montón de gente que está en actos de idolatría, en desobediencia, porque no aprenden a escuchar. Hermano, no escuchan ni siquiera a los ministros. No me venga a decir usted que escucha la voz de Dios, porque la Biblia lo ejemplifica de muchas maneras. ¿Cómo pueden decir ustedes que aman a Dios si aborrecen al que está a la par suya? ¿Cómo pueden decir ustedes que aman a Dios que no se ve si al que están viendo lo detestan? Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que obedecemos a Dios si al que nos está hablando aquí literalmente, que lo oímos audiblemente con estos oídos naturales que tenemos, no obedecemos? No me venga a decir usted
que usted obedece al que habla de otras sin fin de maneras, y que también puede hablarle audiblemente. Pero si no escuchamos lo que se dice dentro de lo que es natural, menos lo sobrenatural, porque así es como la Biblia lo ejemplifica. Saúl, si usted lee todo ese contexto, varias veces el profeta Samuel le dice: no escuchaste con atención la palabra que se te dijo. No la escuchaste y por eso desobedeciste. Y entonces ahí incluso le dicen: ¿acaso? Usted lo puede leer contextualmente, pero le dice, el profeta le dice, el Señor, se lo voy a parafrasear, ya no quiere tanto sacrificio, quiere obediencia, porque mejor es la obediencia que estar matando bueyes y estar haciendo sacrificios. Hay mucha gente que quiere hacer sacrificios, pero que no quiere obedecer. Y la desobediencia, como ya se lo leí por lo menos en 4 o 5 versiones, es un acto de idolatría. Esta es la primera vez que aparece la palabra Abén. Acompáñeme. Aquí aparece la segunda. Aquí aparece la segunda vez. Y esta lo amalgamé con otro pasaje bíblico y terminamos. Acompáñeme a Isaías capítulo 66, verso 1. Y vamos a leer en adelante. ¿Me seguís, mi hermano? Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Yo lo leí en varias versiones y al final es lo mismo. No cambia nada, pero esta lo da a entender un poco mejor. Aquí está hablando de los juicios del Señor para Sión, ¿verdad? Y luego su levantamiento. Mire, la desobediencia, si hay afán, va a haber desobediencia. Y dentro de la desobediencia va a estar la vanidad, va a estar la injusticia, va a estar la maldad, como le pasó a Saúl. Pero déjenme leerle este texto. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Ese es un texto lindo, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí viene el interrogante: ¿qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, es decir, a los que son obedientes a la palabra. Pero los que sacrifican, escuche bien, pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres. Los que ofrecen corderos son como los que desnucan perros. Los que presentan ofrendas de grano son como los que ofrecen sangre de cerdo. Solo cosas inmundas estaba comparando ahí. Y los que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos. No lo estoy diciendo yo, lo está leyendo ahí conmigo. Son como los que adoran ídolos, dice. Y los que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Es decir, hacen su propia voluntad. Quieren quemar incienso a su manera. Y ahorita le voy a explicar. Y estos que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos, dice, como los que adoran Abén. Dice aquí aparece otra vez la palabra Abén. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Imagínense, y ahorita le voy a explicar un poquito acerca de eso. Pero dice el verso 4, quiero terminar con este verso. Dice: pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen, porque nadie respondió cuando llamé. ¿No escucharon?
Cuando hablé, nadie escuchó. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. Fueron desobedientes, idólatras, actos de idolatría. Pero aquí está íntimamente ligado, porque aquí la segunda palabra, Aben, que aparece, adoran Aben, adoran ídolos, está íntimamente ligado con quemar incienso, con presentar ofrendas de incienso, de adoración. Son como los que están en ese tipo de desobediencia, son como los que adoran ídolos, son los que cometen actos de idolatría. Y ahorita usted me va a entender por qué. Acompáñeme rápidamente a Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, esto es en la versión de las Américas, muchas gracias. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Hermano, mire pues, yo le tengo que explicar un poquito esto porque son actos de idolatría y eso nos puede estar afectando a nosotros en nuestra casa, en nuestra propia casa. Podemos estar cometiendo actos de idolatría que nos están separando de la redención de la novia que tiene que ser esposa. Nos están separando de esa redención. En el pasaje anterior leímos que los que presentan incienso, queman incienso con fuego, lo presentan como ofrenda, son como los que adoran ídolos. Y aquí Nadab y Abiú dice que ellos agarraron sus incensarios de bronce, le echaron incienso y le pusieron fuego. Y presentaron un aroma, un fuego extraño, un perfume extraño delante del Señor que el Señor no había ordenado. Mire pues, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Qué es lo que pasa con los actos con la idolatría, con este acto de idolatría? Cuando nosotros adoramos, debemos de saber que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir, según el diccionario Nelson y el diccionario Tuggy, y según la revelación de la palabra de ese texto, es que cuando le adoramos en espíritu, le estamos adorando en la esencia que Dios es, porque Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorarle en esa misma postura, de una manera espiritual. Y en verdad que tenemos que adorarle ya no solamente como el Dios, como lo adoraban los hebreos, sino que le tenemos que adorar como nuestro papito, como nuestro papá. Por eso dice Abba Padre, algo que no era para el antiguo pacto, que no era para los hebreos, pero que cuando Jesús vino a la cruz del Calvario, siendo él el único hijo, después venimos y él fue el primogénito de muchos hijos que somos ahora. Entonces ahora le adoramos en la esencia del Espíritu y le adoramos en nuestra verdad como hijos, ya no solo como un Dios. Ahora le adoramos como nuestro papá. ¿Qué fue lo que pasó? El fuego que se presentaba en el altar del incienso, que era el altar de oro que estaba en el lugar santísimo, donde se quemaba incienso, se ponía perfume y se le echaba sal. Ese fuego no se generaba ahí. Ese fuego, hermano, se agarraba del altar del holocausto, según el libro de Levítico. O sea, en el altar del holocausto era el altar de bronce, era el primer altar que estaba después de la entrada al atrio. En la parte del atrio, lo primero que aparecía era el altar de bronce, el altar del holocausto, donde se tipificaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí venía el fuego del Señor, ahí había el fuego. Entonces cuando se quería adorar en el lugar santísimo y se iba a quemar incienso al altar de oro, déjeme parafraseárselo de esta manera, se tomaba fuego de ahí, de la adoración, es decir, se le canta al Cordero, se le exalta al Cordero. El fuego de la adoración tiene que ser del mismo altar del holocausto, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De ahí es de donde se saca la adoración y se lleva ese fuego con incienso y se presenta como perfume allá donde estaba el altar de oro, donde se quemaba el perfume, valga la redundancia, donde se quemaba ese aroma que era adoración al Señor. Nadab y Abiú no hicieron eso.
Ellos no tomaron fuego de ahí, ellos agarraron fuego extraño, hicieron su propio perfume, le empezaron a sacar adoración a la silla, a la mesa, al gallo, al pato, a todo lo que se le puede sacar. Por eso es que, mire hermano, nosotros cometemos actos de idolatría aun cuando dejamos entrar aquello que le podemos llamar música, porque ya le expliqué en repetidas ocasiones que la palabra música como tal no aparece en la Biblia. Aparece la palabra músicos una sola vez en Apocalipsis y se traduce mousikos, del griego mousikos, que quiere decir musas o hijos de las musas, ¿verdad? Que está íntimamente ligado con la mitología griega de las 9 hijas de Zeus, creo que son. Y por eso es que cada cantante en el mundo dice: yo tengo mi musa, o los poetas, a mí la musa me inspiró. Pero a nosotros lo único que nos debe inspirar adoración, exaltación, es el sacrificio que está todavía vigente, que se dio en el altar del holocausto, en el altar de bronce. De ahí tenemos que tratar sacar nuestro fuego. Nosotros podemos estar cometiendo actos de idolatría cuando dejamos entrar cosas a nuestra casa que no están adorando en espíritu ni en verdad, es decir, que no adoran en la esencia, que es el espíritu, y que no adoran a Dios como Dios y como Padre. Por eso es que yo estoy en contra. Mire, la otra vez platicábamos con mi amigo, y yo sé que de repente me está escuchando, de un grupo muy sonado ahorita, reggaetonero. Yo no tengo de alguna manera nada contra el reggaetón, pero sí tengo. ¿Sabe por qué? Porque platicaba con él y le decía yo, realmente la canción que estamos, que está sonando realmente dice cosas ciertas. Pero era un proselitismo, hermano, era una pelea, era estarle diciendo a la gente: esto no se hace así, sino que los que dicen esto, pero que hacen el otro. Era una pelea, la canción es una contienda, porque el fulano pues ahora dice que es cristiano y entonces utiliza su música para declarar esas verdades. Pero la adoración, ese es fuego extraño. Eso no es adoración. Para explicárselo de manera simple, sencilla, eso no es adoración. Esa música, esas canciones no están sacadas del altar del holocausto. Por eso es que tan lindo, Cristo, yo te amo. Le exaltamos a Él. Mire, hay cantos que de repente los cantamos y nos ministran nuestra alma, porque son un poquito enfocados a que el Señor tenga misericordia de nosotros. No digo que sean malos, pero no son los mejores. Los mejores cantos de exaltación, adoración, son aquellos que levantan su nombre, que perfeccionan en nuestra vida espiritual lo que Dios es. Pero Nadab y Abiú no hicieron eso. Ellos no fueron a jalar el fuego del altar del holocausto, de la adoración. Ellos se inventaron su fuego, dijeron: así es y así nos metemos. Y cuando cayeron ahí, el Señor dijo: ¿y de dónde se sacaron este perfume, este fuego, esta oración? ¿De dónde? Si no es de allá, de donde fue el sacrificio de mi hijo, no es de ahí. Y dice que los consumió. ¿Por qué? Porque permitir que entre un tipo de adoración a nuestra casa que no es hacia Dios, tipificado en lo que le estoy diciendo, porque adoración no es ritmos rápidos ni despacio, ni solamente son canciones, ¿verdad? Nosotros somos ministros, no somos músicos. Nosotros somos adoradores, no somos músicos. Nosotros somos ministros de alabanza, no somos músicos. Eso lo tenemos nosotros que entender. Y en tu casa, si eso ha pasado, de repente estás cometiendo actos de idolatría, porque te gusta el ritmo, porque te gustó: sí, pues aquí le están dando duro a esto. Si como yo soy evangélico, con chapa, certificado y con pedigrí en la oreja, está bueno que digan eso. No le estoy diciendo chucho, pero le estoy, para que usted me dé a entender, para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Ese es un problema serio. ¿Y sabe cuál fue el problema más grande? Acompáñeme. Éxodo capítulo 24, verso 1 al 2, en la versión Reina Valera 60. ¿Sabe qué es lo peor del caso? Que Nadab y Abiú no eran ignorantes. Ellos conocían. Ellos habían sido privilegiados. Ellos habían visto las maravillas del Señor desde que salieron de Egipto. Es más, ellos estuvieron en el monte Sinaí
con los 70 ancianos, con Moisés y con Aarón. Mire lo que dice. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. Esto está hacia el monte Sinaí. Tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Ellos estuvieron ahí, hermano. Mire, las experiencias espirituales, de repente, si no estás alerta y el espíritu, no dejas que el espíritu de Elías venga y le corte la cabeza a la idolatría y lo tire ahí en el torrente de Cisón, por mucha experiencia espiritual, aunque hayas estado en el monte con ministros, te van a derrumbar. Y aunque hayas estado entre los 70 ancianos, te van a derrumbar, porque esos ahí estuvieron. Mire cómo dice este otro texto, Éxodo capítulo 24, verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel. Y mire el verso 10, amadísimo hermano. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado, dice, de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Eso hicieron Nadab y Abiú, ahí andaban, ellos también subieron. Pero después se meten y presentan fuego extraño, una adoración extraña. A veces hay mucha iglesia, muchas familias que pensarán que uno predica legalismos. No es legalismo, ni es que uno busque el significado de incienso en la Biblia y busque el significado de fuego y vaya y busque dónde era que se quemaba ese perfume. Vaya y busque de dónde era que se sacaba ese fuego y por qué se sacaba de ahí. Lo que le estoy diciendo no me lo estoy inventando. Nosotros nos vamos detrás de cualquier persona, hermano, que empieza a predicar o a cantar porque es famoso y se convirtió al Señor. Pero el orden de los factores altera el producto y todo lleva a un proceso. Porque por muy famoso que sea alguien y por bien que se sepa expresar, eso no quiere decir que tenga la madurez espiritual para hacerlo, ni saberlo hacer. Y entonces se cometen errores y la iglesia se va detrás, las familias se van detrás cometiendo actos de idolatría. Tenga cuidado de lo que está haciendo. Terminemos. Primer libro de Reyes, porque no solamente es en la adoración. En este tiempo, hermano, tan cibernético a usted, ahorita usted puede escuchar a cualquiera en la internet y de último se da cuenta que todo lo que estaba diciendo de repente era más o menos cierto, pero resulta que el cuatío profesa a un Dios que no es el Dios que usted y yo adoramos. Porque la gente miente. La gente miente por proselitismo, por ganar seguidores. Peor ahora que está de moda eso a usted. Yo no entendía mucho lo que está aquí, conciertos en línea, que aquí, que allá, pero la gente gana dinero hasta por el me gusta en YouTube, ¿verdad usted? El like, por eso es de que nosotros aquí, lo que menos nos importa es que alguien le dé me gusta o no me gusta. Lo que sí nos importa es que la palabra llegue a tu familia, llegue a tu corazón, llegue a tus hijos, que el espíritu de Elías que estamos profetizando, que dice la Biblia que es para este tiempo, ministre tu casa para que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa es la verdadera razón. Primero libro de Reyes, capítulo 13, verso 16, versión de las Américas. Aquí es una profecía que le dan a Jeroboam, uno de los reyes de Israel. Y es donde aparece aquel, algunos dicen que era profeta, otros dicen que no, otros dicen que era profeta, pero que era falso. No vamos a entrar en ese detalle, pero quiero resaltar algo de este pasaje y se lo quiero dejar a su vida y terminamos. Dice, desobediencia, eso es Abén. Y él respondió, no puedo volver contigo, ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Este es el profeta joven al que habían enviado. Dice, porque vino un mandato por palabra del Señor,
no comerás pan ni beberás agua ahí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, es decir, el profeta viejo. Si usted puede leer todo el contexto, lo va a entender mejor, por eso se lo estoy explicando. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero ahí está hasta con comillas, hermano, pero le estaba mintiendo. Le estaba mintiendo. A él ya le habían dado una orden que venía del cielo, de su cobertura, que no comiera pan ni bebiera agua ahí, ni se regresara por el mismo camino. Entonces viene otro ministro que dice ser ministro, o si lo era, y entonces le dice, no, a mí vino un ángel y me dijo lo contrario, que te vengas conmigo y que comas pan y que coman vino. Eso está pasando aquí dentro de la iglesia. La iglesia, hay muchas familias dentro de la iglesia que ya no saben qué hacer, ¿verdad? Porque un ministro dice que sí se puede hacer esto y otro dice que no se puede hacer esto. ¿En dónde estás? ¿A quién le vas a ser obediente? Te tienes que definir, amado hermano. Y no porque alguien tenga mucha fama o tenga mucho dinero. Te tienes que definir. Si lo tiene, gloria a Dios. Pero defínete por las verdades que están en la Biblia, que te las pueden explicar y te las pueden desglosar. Porque al final no es el hombre el que convence al Espíritu de Dios. Pero también Satanás lo imita todo. Y mire lo convenció, lo engañó. Pero le estaba mintiendo, dice. Entonces dice el verso 19. Entonces se volvió con él. Comió pan en su casa y bebió agua, lo que le habían dicho que no hiciera. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Por eso algunos dicen que era de Dios. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor. Mire, después de que le engañó lo que le dice, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar en el cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y si usted sigue leyendo, dice que él se tuvo que regresar después de este ingrato, después de que lo engañó, le prepara un asno, lo ensilla, lo manda y en el camino se le aparece un león y lo mata. El pan y el vino sabemos que es Santa Cena, pan y agua. Pero el pan también tipifica palabra, que es el cuerpo del Señor. Y el agua también tipifica palabra. ¿Cuántas veces no se ha dicho, hermano, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que oye? ¿Está en un lugar o está en otro? ¿Tu familia dónde va a estar? Miren, yo me recuerdo cuando empezamos a discipular y empezamos a visitar altares familiares, tuvimos personas que venían a esta iglesia, los papás, pero los hijos iban a otra iglesia, que tenía una doctrina muy diferente a la nuestra y se volvía un conflicto y tuvimos que ministrar. Hoy día yo le podría dar nombres por lo menos de 2 familias que los hijos están viviendo por aparte y papá y mamá se divorciaron. Ahorita se te dice una cosa aquí, o el pastor Eddie, que es quien nos cubre, nuestro pastor, indica: todos los seres humanos nos equivocamos. Samuel se equivocó, Jeremías se equivocó, Moisés se equivocó, pero las equivocaciones no quiere decir que se esté predicando mentira. Y se dan indicativos, acerca del pan y del agua, que es la palabra, y la gente no le importa, desobedece. Por eso es que después andan bien confundidos, ¿va usted? ¿Para qué te andas metiendo a eso? No seas desobediente, hombre. Mire, podríamos hablar de 1,000,000 de cosas de cómo practicar la desobediencia, porque eso abunda. Pero le quise traer la adoración y la administración de la palabra, porque en este tiempo final que estamos metidos en la casa, ahora los sábados desde las 2 de la tarde, ¿va usted? Vaya, hoy lunes, pues ya estamos en otra cuestión, pero nos mantenemos encerrados. Entonces la gente hoy tiene acceso a redes sociales y se terminó un mensaje, si es que lo vieron, y ya pusieron otra cosa. Si vas a oír algo, si vas a escuchar a alguien, pregunta, consulta. Para eso tienes pastores. Porque si no, lo que vas a parar haciendo es desobedeciendo, porque entonces vas a poner en tela de juicio incluso lo que es doctrinal.
lo vas a poner en tela de juicio. Y lo que va a pasar es que te vas a inclinar no hacia lo que el Espíritu te indica, sino que puede ser tu alma. O en tal caso, o en el peor de los casos, puede ser tu carne. Y te vas a sentir bien. Pero déjame decirte, amado hermano, que la desobediencia es un pecado de idolatría, es un acto de idolatría. Y nosotros no tenemos que estar metidos ahí. Así que esta noche espero que su corazón haya sido bendecido. Quisiera leerle este texto para terminar y decirle que tenga cuidado. Amemos la palabra, lea la palabra del Señor, haga su altar en su casa, su discipulado, enseñe la palabra. Mire, se nos hace tan difícil, tenemos que estar apoyando a diferentes personas. El pastor Eddie ha estado un poquito afectado a su garganta porque ha estado ministrando incluso a mucha gente, incluso por teléfono, porque hay mucha necesidad y de repente contigo no hemos podido. Con algunos de ustedes no hemos podido estar tan presentes ni siquiera por vía telefónica, pero en nuestras oraciones, en nuestro corazón están cubiertos primero con las alas protectoras del Señor que dice el Salmo 91 y luego están cubiertos con un manto pastoral que esta iglesia tiene, pero no te salgas de ahí porque eso, hermano, al salirte de ahí te vuelves vano. Por eso dije que hay gente que todo es vanidad, lo que está debajo del sol, pero lo que tiene cobertura, no. Sales de la cobertura y ya te metiste a problemas. Y entonces, aunque has estado en el monte Sinaí con el mismo Moisés y Aarón y con 70 ancianos, de repente vas a empezar a jalar proselitismo de canciones, ¿verdad? Que sí, pero es que esto lo que dicen es que sí es. No, si la palabra no es para contender, dice que nosotros tenemos que estar dispuestos, dice un texto, parafraseándoselo, a poder explicar cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra convicción, pero no peleando, ni evidenciando, diciendo, tratando mal a otro. No es esa la manera. Y así es como lo hacen muchos cantantes y así es como lo hacen muchos predicadores. Y eso llama masas, eso le encanta, sobre todo a los patojos, eso les gusta. No te metas en actos de idolatría que son desobedientes, en adoración que no sea sacado del altar del Señor, del altar del holocausto. No te vayas a comer pan y vino donde el Señor te dijo, o pan y agua donde el Señor te dijo, no vayas ahí, no camines por ese camino, no comas ni bebas ahí, no lo hagas, porque eso es pecado de idolatría. Terminemos. Lucas capítulo 12, si me haces favor, mi amadísimo hermano, versos 22 al 31, y si querés pongamos un fondo, si me haces el favor. Quisiera leerles esta porción de la palabra para ministrar su corazón, y vamos a seguir estudiando, si el Señor lo permite, actos de idolatría, porque nosotros que decimos detestar ídolos, cometemos actos de idolatría. Hoy nos estamos dando cuenta que sí los hemos cometido y que tenemos que llevarlos al torrente de Cisón de la manera espiritual como figura y decapitarlos. Como hizo Elías. El espíritu de Elías nos va a permitir, va a ministrar nuestra casa para que todo acto de idolatría se vaya. Dice en la Reina Valera 60, si me hicieras favor, mi hijo, me gustó esta versión, como lo dice. Dijo luego a sus discípulos, aquí está hablando el Cristo de la gloria, me seguís porque vamos a leer varios versículos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Por mucho que querramos, hermano, esa es una analogía tan preciosa, aunque quiera ser más alto, dice ahí, no puedes ni un centímetro, por mucho que nos afanemos, aumentar en cualquiera de las áreas de nuestra vida algo. Si Dios no lo quiere, no se va a dar. Es de más que nos afanemos. Pues si no puedes ni aún
lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Las gentes del mundo, los incrédulos y hasta los impíos, ¿verdad? Porque es diferente el impío al incrédulo. La gente del mundo. Pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas, yo te bendigo, todas esas cosas se te serán añadidas, se nos serán añadidas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que ningún acto de idolatría permanezca en tu casa. Que hoy, por lo menos, hoy que podamos hablar de la palabra amén, que el acto de idolatría, que es afán, que está íntimamente ligado con la desobediencia, con la injusticia, con la maldad, sea erradicado, sea extirpado, sea decapitado, sea echado fuera de tu casa en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y levanta tus manos y adórale un momento. Padre, te doy gracias, Señor, y bendigo la casa de mis hermanos. Bendigo mi propia casa, Señor, si hemos cometido ese tipo de idolatría. Te pedimos perdón, pídele perdón al Señor. Te pedimos perdón. Yo te pido, Señor, que no sea una persona, un ser humano parado frente a una cámara el que convenza, frente a un televisor, el que convenza a las personas, a tu iglesia, a tu amada, que la convence a toda justicia, sino que sea tu Espíritu Santo que dé testimonio de tu palabra y que convenza para que nuestra vida pueda cambiar en nuestra casa, para que el espíritu de Elías, que tiene que obrar en este tiempo final, obre poderosamente en nuestra casa. Yo extirpo, Señor, yo echo fuera toda desobediencia, primeramente de mi casa, Señor, y luego de tu amada iglesia, de cada uno de los que me escuchan. Que toda desobediencia se vaya de nuestro hogar, que toda desobediencia se vaya de nuestra mente, de nuestro corazón, que toda desobediencia se vaya de nuestros hijos, que toda desobediencia se vaya de nuestra cerviz. Que seamos obedientes a tu palabra, obedientes a tus mandatos, obedientes a los que pusiste al frente de nosotros para que nos guíen, porque dice que ellos son como los que habrán de dar cuentas en el día venidero. Que seamos obedientes, Señor, para que la idolatría no haga casa como Baal en nuestra casa, Señor. Que no sea casa donde se enseña idolatría, sino que sea Betel, que sea casa donde se adora, donde se exalta a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y quito todo afán en este momento de tu vida, de tu mente. Que cuando te recuestes en tu cama puedas descansar, no pensando en el mañana, que qué vamos a hacer, que qué vamos a comer, porque es más la vida que el alimento. Y es más el cuerpo que el vestido. Y todo el mundo busca las mismas cosas, impíos e incrédulos. Pero nosotros tenemos la promesa que si buscamos el reino del Señor, todas las cosas serán añadidas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Te amamos, Hijo. Y te amamos, Espíritu Santo. ¿Dónde estuviéramos si tú nos hubieras alcanzado, Señor? Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy sacamos fuego del altar del holocausto y lo traemos delante de ti como perfume, incienso. Le agregamos sal, Señor, para que sea perpetuo, para que sea santo delante de ti y que tú te agrades con el cántico de nuestra adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición poder platicar con usted. Primero Dios, hermanos, si el Señor no nos llama a su presencia y si no ha venido por su iglesia y no nos hemos ido con Él, primeramente el Señor, nos vemos en 15 días y vamos a seguir platicando acerca de los actos de idolatría. Necesitamos lavar con la sangre del Cordero en este momento nuestras vestiduras, ahorita, ahora mismo que todavía podemos. Ese lino fino que tiene que estar limpio y resplandeciente. Ahí va a ver que cuando terminemos de hablar de la idolatría, vamos a hablar de las vestiduras, de nuestras vestiduras, cómo se deben limpiar y lo que se debe desechar y lo que no se debe mezclar con las vestiduras que el Señor nos ha dado. Así que Dios le bendiga, no se olvide. El miércoles tenemos nuestro servicio a las 7:30, me parece. En punto, esté ahí sentadito, bien ordenado, obediente a la palabra del Señor. El día sábado tenemos nuestra reunión juvenil. Le pido por favor que si usted es papá, apoye a sus hijos. Mire, el sábado hoy desde las 2 estamos en la casa. Hoy no hay tales de que, ¿por qué no lo vimos, verdad? Nos podemos sentar. Dediquémosle ahí esos 40, 45 minutos que están los jóvenes en esa reunión. Y el domingo, con la ayuda del Señor, como le repito, si no nos ha llamado a su presencia y Él no ha venido, también estamos a las 10 de la mañana. El Señor le bendiga, le guarde y le conceda un sueño reparador. Hasta pronto. Como si fuera mi último día, voy a luchar.